Seguramente te has hecho esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que este deseo se manifieste? ¿Días, semanas, meses? Bueno, según Neville Goddard, la respuesta podría cambiar tu vida para siempre. Y no se trata de esperar. Se trata de algo mucho más profundo. Prepárate porque hoy vamos a romper la barrera del tiempo y vamos a descubrir la verdadera clave de la manifestación. Iniciamos. Como te decía, según Neville Goddard, uno de los grandes maestros de la ley de la asunción y que ya sabes que es el que más estudiamos aquí en este canal, nos decía algo muy radical. El deseo ya está cumplido en el momento en que asumes lo que deseas como real. Te lo repito, el deseo ya está cumplido en el momento en el que asumes como algo real. En otras palabras, él decía, no hay espera. Y es verdad, no hay espera, porque si lo hubiera, entonces no estaríamos enfrente de una asunción verdadera. Cuando tú deseas algo, incluso que consideras urgente, solo tienes que imaginarlo, entrar en esa frecuencia y vivirlo, entender que esa es la realidad, eso que estás viviendo y que estás usando tu mente, pero no lo veas como la imaginación, porque aquí es que está la trampa con la palabra imaginación. Obviamente Neville Goddard la utilizaba muchísimo y realmente no hay más palabras, porque lo que nosotros hacemos en nuestra mente, esas imágenes que vienen y cuando entramos en una realidad a través de nuestros sentidos y nuestros pensamientos, pues a eso le llamamos imaginación. Pero la palabra imaginación, como ya te había contado, está muy abusada y se usa para decir como que algo no es real. Entonces no hay una cosa más fuera de la realidad, porque podríamos decir que existen dos tipos de imaginación. Una imaginación superficial, la que vendría del ego, la que viene de divagar, de soñar despierto, de ver imágenes sin sentido. O sea, nuestra mente tiene esta capacidad, es cierto, de ver cosas, pero eso no es lo que Neville nos enseñó. Cuando Neville nos enseñó es a conectar nuestra alma con nuestros sentimientos a través de nuestros sentidos y ahí impregnar una imagen y trasladarnos como si nos estuviéramos trasladando físicamente o como si nuestra alma estuviera yendo, o sea, nuestra conciencia se está trasladando ahí en tiempo real. Por ejemplo, cuando tú estás en una verdadera visualización, tú sientes que estás ahí en ese espacio-tiempo y se te olvida, es un tiempo que es intemporal, o sea, es un momento que tú estás viviendo verdaderamente dentro de esa imagen y tú lo sientes como algo verdadero. Entonces muchas personas se conectan con ese instante, vamos a llamarlo que es un instante santo, como le llama el curso de milagros, que es ese presente que no existe todavía, que está en el tiempo, por eso es un presente tal cual. Ese presente, tú estás conectando con él, tú lo estás ahí y pasa en un instante y donde nosotros realmente rompemos con la frecuencia es cuando automáticamente salimos de la imagen. Decimos, ay, pero eso es una imaginación y vuelves otra vez a asumir la realidad que estás viviendo. Cuando debería de ser al revés. La verdadera asunción es cuando tú estás en ese estado, llegas ahí a ese estado y simplemente
lo, lo perpetúas y no lo cuestionas, no entiendes, o sea, ni siquiera te pasa por la mente que fue algo imaginario, un sueño que tienes que alcanzar ni nada por el estilo. Simplemente lo viviste y simplemente es. Y lo viviste tan fuerte, de una manera tan vívida, que tú sientes ese gozo y esa alegría y al mismo tiempo ese alivio en tu corazón porque ya sabes que lo tienes, ya lo viviste. Y lo viviste en ese mismo momento que lo imaginaste. En ese momento ya está creado y en ese momento ya es algo que es eminente su manifestación. Neville hablaba de 3 días para que la materialización se haga. 3 días en este estado son suficientes, él llamaba, para una creación de algo nuevo. Esos 3 días en ese estado de soltar, de vivir en esa imagen. Realmente él hablaba de esos 3 días y a partir de esos 3 días, en cualquier momento, esa asunción puede hacerse manifiesta. Si se hace manifiesta hoy, mañana, dentro de 10 años, 20 años, eso es lo que menos importa. Y a nosotros no deberíamos de importarnos. De hecho, la mayoría de las asunciones reales, las más espontáneas, se hacen cuando la persona incluso hasta se olvida de, de ese deseo, porque es que ya lo tiene. Por ejemplo, cuando ya tú tienes este teléfono, que ya a ti se te olvida, ya se te pasa esa necesidad, o sea, ya no tienes la necesidad porque ya lo tienes. Entonces, esto es lo que se llama desapego. O sea, la persona entra en un estado, en una conciencia de que ya eso forma parte de sí y no es como si no lo necesitaras. Date cuenta, todo lo que tú tienes a tu alrededor manifiesto, tú no sientes que lo quieres tener, tú tienes un sentimiento diferente con las cosas que tienes. Quiero que lo veas y lo practiques con las cosas que están contigo, con tu ropa, con tus calzados, con tus libros, con todo, ya lo tienes. Ya lo tienes y ya no tienes esa necesidad de eso. Entonces eso es lo que hace precisamente que ese objeto se manifieste, esté ahí, se sostenga en el tiempo. Cuando te entra, por ejemplo, un miedo de perder algo, a eso, ahí es que se hace inestable y entonces empiezan a pasar cosas alrededor de eso, ese objeto o esa persona o tu salud, lo que sea. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer tantas repeticiones y seguir repitiendo? Porque se nos hablaba de repetir, si es un instante, si se asume automáticamente tú lo sientes y todo eso. ¿Por qué debemos repetir? Bueno, la repetición se hace únicamente porque tenemos que habituarnos, porque muchas veces estamos fingiendo y no estamos sintiendo verdaderamente. Y eso está muy bien. O sea, tenemos que empezar a fingir que realmente sentimos, que nos sentimos bien, que nos sentimos felices, pero dentro de nuestro corazón hay como pequeñas dudas. Y mientras hay una pequeña duda, entonces eso todavía está causando una interferencia, no estás asumiendo completamente. Entonces es como cuando asomas la cabeza a una habitación por la ventana. Solo entró tu cabeza, pero el resto del cuerpo sigue donde estaba. Entonces así es cuando hacemos, supuestamente estamos visualizando y estamos verificando y viendo. Es como si dejáramos el cuerpo en la otra habitación y solo entráramos la cabeza. Eso es lo que muchas veces hacemos. Así que si tú quieres asumir, tienes que ir completamente con todo el cuerpo, entrar completamente a la habitación, entrar
Y eso es lo que cuesta realmente, o sea, dejar el miedo, dejar la duda y asumir por completo. Entonces, este miedo, ¿cómo salimos de esta zona de confort? Y por eso te hablaba de que la repetición. La repetición lo que hace es ayudarnos a habituarnos. Y lo que hace es que habitúa nuestra mente a sentirnos así. Y llega un momento que de tanto fingirlo o de tanto imaginarlo, empiezas a incorporarlo. Es como si la fe viniera por pequeñas dosis. Ese es un método para lograr llegar como todo. O sea, sabes que el ser humano es un ser humano de hábitos y nos habituamos a las imágenes, nos habituamos a sentirnos que ya eso es nuestro y por repetición logramos la asunción. O sea, la repetición es un camino, una vía hacia la asunción. Pero no es que si hacemos 10 visualizaciones que ya con eso el universo no tiene nada que ver con el universo. El universo automáticamente tú conectas con la asunción y tienes la fe suficiente, ya automáticamente ya recibe eso y ya esa materialización viene sí o sí. Entonces nuestro trabajo es habituarnos a confiar, habituarnos a creer que eso ya es nuestro. Por eso es que tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente, tenemos que jugar con esta idea, tenemos que repetirnoslas, tenemos que impactar nuestro subconsciente hasta que llegue un momento que penetre, no importa el tiempo que se tome. Yo te digo, ¿de qué sirve? Es un engaño de tu mente, es un engaño del ego, por ejemplo, que te estés diciendo, ay, esta técnica no funciona, ay, eso no funciona, y entonces, ¿para qué quieres que no funcione? O sea, ¿qué vas a hacer si no funciona? O sea, que quejarte, decir, ay, sí, porque la vida es injusta, porque eso y aquello, y volver al mismo estado. Eso es un engaño de tu mente. Eso es lo que tu mente quiere, que vuelvas a ese estado de amargura porque no tienes lo que quieres, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué? Y dítelo a ti mismo. ¿Para qué quieres volver a ser el mismo de antes? Ya no puedes volver a ser el mismo de antes. Ya tienes que asumir lo que desea tu corazón y punto, y asúmelo completamente. No te quedes a media, no estés tanteando a ver si o a ver si no, no. Asume completamente cada día más. Incluso dítelo, en algún momento lo voy a asumir por completo, de tanto ir y venir. Voy a asumirlo en algún momento. No tienes nada que perder y tienes todo que ganar. Así que si de verdad te interesa esto de asumir, la pregunta no es cuándo va a materializarse. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a asumirlo como real ahora mismo? Inténtalo, asúmelo, lánzate y vive en tu deseo. Te garantizo que no tienes nada que perder y mucho que ganar. Cuando asumes como el deseo ya está cumplido, vives en gratitud. Cuando caminas, cuando pienses, cuando actúas desde ese final, pues el universo no tiene más opción. Tiene que reflejar tu estado interno. Y es ahí donde nosotros caemos. El ego te dice, ya no lo intentes, como te decía, vuelve a hacer el mismo quejón, me siento cómodo, así, bla, bla, bla. ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres eso? El universo va a volver a reflejar eso mismo, ese estado de queja, ese estado de insatisfacción. Así que no, lánzate a creer que ya lo tienes y sigue adelante, no importa el tiempo que te lleve. Más tarde que temprano, sin darte cuenta, tu deseo lo vas a tener ahí en tu mano. Y créeme que ese día será de inmensa alegría.
Y si te gustó este video, comparte, dale like y comenta y suscríbete para más contenido como este. Hasta la próxima.